Hola, buenas tardes, maestra y compañeros del curso de Evaluación de Impacto Ambiental. El día de hoy les voy a hablar del tema 1 de la unidad 2 titulado Introducción, Impacto Ambiental y Tipos de Impacto Ambiental. En este tema veremos las definiciones de impacto ambiental, qué es un impacto ambiental, a qué se refiere un impacto ambiental y lo más importante de este tema, la clasificación de los tipos de impacto ambientales, así como sus subdivisiones y en qué consiste cada una de ellas. Y bueno, para entrar al tema de la evaluación de impacto ambiental, es importante definir qué es un impacto ambiental. Y como en una definición común, se podría decir, encontré que el impacto ambiental podría utilizarse para hacer mención a las consecuencias de fenómenos naturales como son un tsunami o un terremoto, aunque dicha aceptación es muy poco frecuente. ¿Por qué razón es muy poco frecuente? Bueno, esta es una de las razones por las cuales no están muchos autores de acuerdo con la definición que acabamos de leer, porque se dice que lo habitual es que la noción se use para nombrar los efectos colaterales que implica una cierta exposición económica sobre la naturaleza. Y es ahí cuando existe una controversia entre autores si esta definición es correcta o no es correcta, pero en la página oficial de la Semarnat tiene el impacto ambiental definido de la siguiente manera. Dice que el impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente. Y bueno, dentro de las actividades humanas que realizan o que hacen mayor impacto ambiental en nuestro planeta se encuentra el uso de combustible fósil y la agricultura, que están en esta parte. Igual están representadas al fondo de nuestra diapositiva. Asimismo, dice que la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la misma naturaleza. Y bueno, una de las partes importantes es hablar acerca de la clasificación del impacto de los impactos ambientales. La clasificación son 12. Son en total 12 clasificaciones y esta tenemos que primero está de acuerdo a la estadística de ocurrencia, el número 2 es por sus efectos, el número 3 por su localización, el 4 por su importancia, el 5 por su magnitud, el 6 por su mitigación, el 7 por su permanencia, el 8 por su presencia, el 9 por su reversibilidad, el 10 por su cualidad, el 10 por su temporalidad y el 12 por su tiempo. Y como podemos ver en esta diapositiva, cada una tiene subdivisiones, como lo mencionamos al inicio del video. Por ejemplo, estadística de ocurrencia tiene las subdivisiones que son improbable o probable. Por otro lado, por sus efectos, pues tiene directos, indirectos, acumulativos, no acumulativos. En cuanto a localización, tenemos puntual, local, regional, y así dentro de cada uno de ellos, que cada uno cumple con un requisito especial para que se pueda clasificar el tipo de efecto de impacto ambiental. Durante esta clase vamos a estar explicando cada uno de los efectos, así como sus subdivisiones. Y bueno, vamos a iniciar con el primero, que es acerca de la estadística de ocurrencia. Y bueno, de acuerdo al tipo de impacto por estadística de ocurrencia, tenemos primero como punto intermedio la certidumbre. Y tenemos aquí dos divisiones, que es la probable y la improbable. La probable, nos dice que es cuando la posibilidad de ocurrencia es alta, mientras que la improbable es cuando la posibilidad de ocurrencia es baja. Cabe mencionar que para llegar a esto se hacen cálculos, se hacen estadísticas para saber qué tan probable es de que ocurra un efecto o que ocurra un impacto ambiental. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en la región donde vivimos, Monterrey está situado bajo muchas montañas. Por lo tanto, es muy probable que nos podamos inundar, pero es totalmente improbable por las condiciones que este presenta que pueda haber un sismo o un terremoto.
Vamos a pasar al siguiente punto, y estos son tipos de impacto ambiental por su efecto. Y aquí tenemos 4 divisiones, que son directos, indirectos, acumulativos y no acumulativos. Los directos tienen la acción que generan efectos de manera inmediata o a largo plazo, sin medición de ningún otro impacto. Y como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo que nos dice que la descarga de una industria dentro de un río puede conducir a una reducción de calidad del agua. Y tenemos también los indirectos, que es el efecto resultante del impacto directo y que pueden manifestarse tardíamente. Es decir, una vez que ocurra el impacto, no se va a representar de manera inmediata, sino que puede pasar tiempo, puede pasar de 6 meses, inclusive un año, para que este sea notorio. Y como ejemplo tenemos el aumento del óxido de azufre del aire debido a las emisiones de chimeneas pueden depositarse sobre la tierra y causar suelos ácidos. Y bueno, a lo largo también de la materia que llevamos de remediación de suelos, pues si hemos leído algunos documentos previos, pues podemos ver también qué tipo de afectaciones nos trae el hecho de que un suelo sea ácido. En cuanto a acumulativos, se suman a través del tiempo y pueden conjunto con otros impactos. El acumulativo es un poquito más riesgoso, y es que a veces puede pasar o suceder que un impacto no es muy significativo, sino que al momento que de juntarlos todos, pues ya pueden ocasionar un daño mayor. Y aquí tenemos, por ejemplo, que dice que la expansión de la capacidad de producción de una planta de cemento y el establecimiento de una planta de energía en la misma zona pueden tener impactos ambientales acumulativos. Y es que al principio una actividad puede parecer inofensiva o incluso que no nos afecta en gran manera, pero ya cuando se acumulan, pues puede traer daños perjudiciales, ya que se hace una incrementación de los impactos ambientales. Y también tenemos el no acumulativo, y simplemente es cuando no se asocia con otros impactos, es decir, el simple impacto ya trae su consecuencia, pero no tiene en conjunto otro tipo de impactos. Dentro de las clasificaciones también tenemos de acuerdo a la localización, y esta se divide en 3, que es el puntual, el local y el regional. El puntual se presenta en el lugar en donde ocurre la acción del proyecto. El local abarca el sitio de proyecto y zonas aledañas, y el regional trasciende a la localidad donde ocurre la acción y se proyecta en una región adicional. Es muy importante localizar si es puntual, local o regional el área en cuanto a impacto ambiental, pues no se le puede dar el mismo tratamiento. Por ejemplo, cuando es puntual, pues se puede ser un poquito más específico y ya tenemos delimitada el área. Mientras si es regional, pues bueno, esta área puede abarcar más espacio, más tiempo también, y nos puede traer problemas o nos puede traer un poco más de trabajo el hecho de poder remediarlos o darle alguna solución. Dentro de las clasificaciones también está de acuerdo a la importancia, y esta clasificación llamó mucho mi atención porque todo impacto ambiental, sea pequeño, sea grande, es de gran importancia, pero aquí marca algo que relativamente pues llama mucho mi atención, y es que este se divide en 2 categorías, la cual son las irrelevantes y las importantes. Dice aquí que las irrelevantes hay un efecto, pero dado los intereses de la localidad, no es digno de tomarse en cuenta. Es decir, está ahí el impacto ambiental, pero dado a los intereses que se tienen, no se toma en cuenta porque el daño que ocasiona no perjudica directamente a la población o a las personas. Mientras que tenemos como definición de los importantes que es el efecto de interés para conciliar los derechos de la población, aunque sea de magnitud menor. Y aquí hay una parte que llama mucho mi atención y es esta: para conciliar los deseos de la población. Y es que bien, hasta que
no nos perjudica, hasta que no nos hace un daño o hasta que nosotros no notemos un cambio que a lo mejor nos pueda ser perjudiciales o que nos pueda afectar de alguna manera, es cuando tomamos en cuenta que realmente el impacto ambiental existe ahí o que está ahí y cuáles fueron los daños que trajeron. También tenemos tipo de impacto por su magnitud, y las magnitudes pueden ser significativas, moderadas o no significativas. Las significativas si los impactos tienen efecto importante sobre el ambiente, el moderado si el efecto son medianamente importantes, y por último tenemos no significativo, que son si el impacto ambiental no son importantes. Y bueno, esto va de acuerdo a la magnitud y se clasifica pues de acuerdo a la importancia que se les puede dar, que son efecto importante sobre el ambiente, medianamente importante y por último que no es importante. En cuanto a la clasificación de mitigación, se encuentran dos ramas, las cuales son remediables y no remediables. Las remediables se les puede aplicar una medida de control o de atenuación, y dentro de algunas remediables que son de mitigación se puede encontrar, por ejemplo, la reforestación o tratamientos de agua, mientras que las no remediables dice que no existe medida de control o atenuación y tenemos como por ejemplo contaminación de aguas. Aquí quiero aclarar que parece que incluso estas dos, el tratamiento de aguas y contaminación de aguas, estuvieran contradiciendo, pero lo que pasa es que en el caso del tratamiento de aguas son todas esas aguas que a lo mejor ya no pueden ser potable, pero se les da un tratamiento y estas son utilizadas en la industria para calderas o son utilizadas en la industria incluso para equipos que tienen chaqueta y por mediante esos tubos pasa agua caliente y bueno, es parte de las aguas contaminadas y tratadas previamente para el uso de las industrias. Y bueno, en cuanto a contaminación de aguas, pues bueno, son generalmente aguas que no se pueden utilizar ni siquiera para este tipo de tratamientos o este tipo de usos industriales. Por este lado también tenemos la permanencia y está entre no remediable y residuos. No remediable nos indica que es cuando se puede modificar con una medida de mitigación, como lo vimos anteriormente, mientras que la residual es aquel que prevalece después de aplicar todas las medidas. Y es que bien, la residual siempre va a permanecer ahí, como su nombre lo dice, un residuo, y siempre va a estar o va a prevalecer la existencia de que hubo un daño o de que está un daño. En cuanto a la presencia, pues bueno, tenemos que es momentáneo, temporal y permanente. El momentáneo se presenta de manera inmediata cuando se ejerce una acción del proyecto y desaparece con ella. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo de algo momentáneo. Podría ser, por ejemplo, ir a la plaza que está cerca de nuestra casa y tirar, por ejemplo, una cantidad de basura. Sería un impacto ambiental momentáneo porque al momento que vamos y se hace la recolecta de basura, pues ya no estaría ahí la basura que arrojamos, sería algo momentáneo. En cuanto a temporal, queda en el ambiente por un tiempo aún después de concluir de la acción. Y finalmente tenemos el permanente, que permanece en el ambiente después de concluir la acción del proyecto. Y bueno, un ejemplo de permanente es un caso que se hizo muy sonado en China, y en aventaban mercurio y arsénico al río, y de este río tomaba una gran cantidad de personas. Las personas empezaron a tener muchos problemas de salud y se hizo un daño permanente tanto en el ambiente como también dentro de las personas, ya que de generación a generación, cada generación iba saliendo con problemas de salud debido a que pues sus ancestros se expusieron y bebieron de esas aguas. Y bueno, actualmente ese río, las aguas están inusables, no
no es posible beberlas, no sirven ni siquiera para riego. Entonces ese es un daño permanente. Por otro lado tenemos la reversibilidad, que es reversible y no reversible. El reversible son las condiciones que existían antes de efectuar la actividad que causó el impacto. Se restablecen una vez que dicha actividad se suspende. Y bueno, en el reversible, una vez que nosotros eliminamos o suspendemos la actividad que estamos realizando, pues es posible que éste llegue a las condiciones que existían antes de efectuar la actividad. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, la tala de árboles. Si nosotros estamos talando árboles en un lugar o área determinada, pues podría ser algo reversible si comenzamos a forestar, a plantar árboles, o si en su caso dejamos de talar árboles. Y no reversibles son las condiciones iniciales del proyecto que no se restablecen aunque la actividad que ocasionó el impacto sea suspendida o eliminada. En este caso, aunque dejemos de hacer la actividad o la quitemos por completo, no vamos a regresar a como se encontraba inicialmente antes del impacto ambiental. Aquí tenemos cualidad y es negativa y positiva. Y cabe mencionar que muchas ocasiones cuando nos hablan de impacto ambiental, generalmente pensamos que es un efecto negativo hacia el medio ambiente. Y es que no precisamente tiene que ser negativo, inclusive una buena acción que ayude al ambiente sigue siendo un impacto ambiental, ya que genera un cambio o una modificación dentro del ambiente. Y en cuanto a calidad se divide en dos, que es negativo y positivo. El negativo dice que si los impactos perjudican al ambiente se denominan adversos, mientras que los positivos, si el proyecto trae beneficios al ambiente, se denomina benéfico. Un ejemplo de negativo pues puede ser, por ejemplo, como lo tenemos allí en la imagen, una contaminación masiva de los ríos en cuanto a basura que desechamos y tiramos, y en cuanto positivo, por ejemplo, puede ser la reforestación o, por ejemplo, la remediación de suelos, y este también trae un impacto hacia el ambiente. Por este lado también tenemos la temporalidad, es decir, qué tanto tiempo pueden durar los impactos ambientales. En este punto tenemos tres, que es corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo aparece inmediatamente en los lapsos relativamente cortos, una vez que se realizan las actividades del proyecto. Mediano plazo se manifiesta después de 1 o varios años y largo plazo aparece mucho después de haber iniciado el proyecto. En cuanto a impacto ambiental, también tenemos el tipo, y este se divide en dos, que son cuantificables y cualitativos. Los cuantificables se expresan a escala de proporcionalidad, mientras que los cualitativos se expresan con criterios objetivos y de valoración. Y bueno, ya vimos que son los tipos de clasificación de impactos ambientales. También vimos la definición de impacto ambiental, a qué nos referimos con un impacto ambiental. También vimos que una acción buena incluso también tiene impacto ambiental. Y bueno, dentro de las consecuencias, ¿qué encontramos? Y bien, las consecuencias del impacto ambiental varían dependiendo del grado de alteración del medio ambiente. Pero en líneas generales podemos mencionar 4 puntos importantes. Y el primero es que causan enfermedades a los seres humanos, contaminan el agua, el aire y el suelo, la pérdida de biodiversidad y la desertificación. Y bueno, compañeros, hasta aquí es la clase de evaluación de impacto ambiental de la unidad 2, tema 1, y estas son las bibliografías que se utilizaron para la realización de esta presentación, así como el material proporcionado por la profesora. De antemano, compañeros, muchas gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado y que hayan aprendido así como yo aprendí al desarrollar este tema. De antemano, muchas gracias.